los compra alguien. Y cuando los compra alguien se internalizan en el país, se internalizan. Alguien compra y paga y recibe una factura de por medio. No son más de 2 o 3 en el Perú que compran porque hay empresas de lavado de teñidos, de ropa, insumos para muchas empresas. Pero hay alguien, 2 o 3 que compran esos insumos químicos, se internalizan en el país y hay una factura. El problema es quién le hace el seguimiento, no es la policía. ¿Quién le hace el seguimiento a esas 2 o 3 empresas que importan estos productos químicos? ¿Quién? La SUNAT. Porque si yo le compro a usted en el extranjero y me llevo pues 3 toneladas o 4 toneladas de insumos químicos, yo no me los voy a consumir todos. ¿A quién le vendo? Al señor, al señor, al señor. Ellos a quién le venden a su vez, a ellos, a ellos, a ellos. Hay una cadena. Eso tiene que ver la SUNAT. Nos hablaron durante 6 años, y ustedes saben perfectamente, acordarse del tema del software bendito, que costaba $300.000 hacer el bendito software para hacer un seguimiento, pero a nadie le importó hacerlo. Pero eso lo maneja la SUNAT, para saber a quién se les venden esos insumos químicos. Otro consumo tienes el tema del querosene. Se vende en Talara. Los camiones salen en Culebra hacia las sierras, pero sobre todo a la zona de Ceja de Selva. Yo también llevo a mis cisternas, le compro una gran cantidad de camiones de querosene y me los llevo a la selva. ¿A quién más le vendo? Yo no voy a consumirme eso, pero ni en medio año. ¿A quién le vendo? ¿A quién le vendo esos querosene? Tantas empresas hay en la selva, en la Ceja de Selva, para venderle esta cantidad de querosene. Tantas empresas hay como para que yo les compre cantidad de querosene. ¿A quién le corresponde? A la SUNAT. No es la policía, ni siquiera la policía de camino, ni de carreteras. Eso no existe, es demasiado camino que hay por ahí, es enorme, es enorme. A la que le corresponde a la SUNAT, que la SUNAT no hace su chamba, pues ese es el problema, pero a la SUNAT le corresponde ese control de los insumos químicos, desde que baja el barco, como desde que sale el primer camión desde Talara hacia la Ceja de Selva. Eso le corresponde a la SUNAT, así de fácil para hacerlo, presidente. Cierran una botica, cierran el puericultorio, porque no pagaron el teléfono y lo dejaron sin agua los del puericultorio, pero no se fijan en esta barbaridad de culeras que hay con los insumos químicos y con los... ¿Quiénes usan los insumos químicos? ¿Qué empresas las usan? Tiene que tener una relación. Eso lo pueden pedir al Ministerio de la Producción. Eso lo pueden saber perfectamente. El tema es tantos insumos químicos en la selva, hasta se prohibió la venta de queroseno inclusive, hasta se prohibió. Pero alguien tiene que responder por eso. Eso le corresponde a la SUNAT en ambos casos, queroseno e insumos químicos. Gracias. Luica. Gracias, señor presidente. Señor presidente, tenemos en el BRAE más de 10.000 hombres, una inversión fuerte, como se llama, del Estado en la operación del BRAE. Tenemos un armamento sofisticado, como se llama, por parte de los terroristas. Tenemos una logística fuerte en la parte terrorista, pero sin embargo, todavía no analizamos bien el punto porque lo que hemos escuchado por los integrantes del BRAE no nos han dado algo satisfactorio. El tema de vida nos explicó en la Comisión de Inteligencia y creo que es algo fructífero lo que está manifestando aquí el presidente de la Comisión General Salazar para hacer una reunión en conjunto porque hay información que definitivamente no se puede soltar libremente, ¿no? En el tema de NACO, definitivamente ahí aplican la oferta y la demanda, ¿no? Mientras que en NACO compra una cantidad X equivalente en soles, ahí está la oferta y la demanda, porque el narcotráfico pues paga más sobre este tipo de insumos. Es por eso de que nosotros cuando programemos la visita en el BRAE sea una visita inopinada, no con ceremoniales, nada de ese tipo de cosas, simplemente inopinada, porque lo contrario solamente vamos a llegar a hacer exposiciones, a recibir informaciones y no vamos a sacar absolutamente nada. Para determinar lo que el objetivo que se está trazando es conocer realmente lo que está pasando en el BRAE, ¿no? Gracias. Bien, entonces, coordino una reunión previa. Habías pedido el uso de la palabra, que le tengo con mucho gusto. Cortito. Algo corto, presidente. Voy a insistir en redundar de repente todo esto, en insistir de que nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional nos presenten cuál es el plan estratégico, qué piensan hacer en estos meses, en este año. Si hay inversión tras año. El año pasado hemos tenido un proceso de investigación, presidente, cuando estuvo con la en el primer año legislativo. Usted no sabe la sorpresa que nos hemos dado cuando ha hecho la exposición el jefe de abastecimiento, si no me equivoco, de adquisiciones del BRAE. Tanta cantidad de materiales que se ha hecho la compra correspondiente, las inversiones que se ha hecho en el BRAE, que hasta ahora, por cierto, no se sabe. Se habló de los armamentos SCAR, se habló de las carpas, se habló de las mochilas, mil cosas, pero está quedando como informado y bueno, ahora igual estamos a diario, vemos en la televisión los problemas, las muertes, los asaltos y tantas cosas que está pasando y seguimos igual.
Yo creo que acá se tiene que poner como comisión ya mano dura y decir, a ver, ¿cuál es tu plan estratégico? ¿Qué piensas hacer en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en abril? ¿Qué es lo que te falta? ¿Te falta o te sobra? Entonces, partiendo desde ahí, viendo nuestras debilidades, podemos hacer, pues decir, bueno, hay que ver resultados. Pero si solamente vamos a opinar, yo creo de que, ¿cómo se llama el programa que está dentro de vida? Es un programa de recuperación, de renovación, de lo que viene a ser la introducción de nuevos cultivos alternativos a la coca. Pero ellos no están luchando contra el narcotráfico ni tampoco contra el terrorismo, sino están luchando a favor de los pequeños agricultores. Tanta inversión para que continúe lo mismo, sigue el narcotráfico, sigue las muertes, sigue las matanzas, y no es recién la inversión de este año, presidente. Las inversiones se están dando con discúlpame la expresión, con la excusa y el barajo del BRAE. Año tras año, tras año, tras año se está invirtiendo cantidad de dinero en la selva peruana. Y eso creo de que la única manera que podamos, al menos nosotros como comisión, ver resultados es viendo pues su plan estratégico. ¿Qué cosa quieren hacer o qué es lo que van a hacer en el presente año? Bueno, autoríceme para hacer las coordinaciones de ir viendo lo del viaje, una fecha que podamos irla. Creo que no hay que hacer una reunión como lo han planteado formal, ¿no? Sino una reunión de trabajo dinámica para ubicar 3 o 4 tópicos de importancia. Previamente a eso, buscaré un espacio para que venga la señora de Vida a recibirle, ¿ya? Bueno, ese es el primer punto, el pedido que había hecho el congresista, lo adecuamos, el del congresista César Segura, que había pedido esta reunión. También en la orden del día hay un pedido que quiero votarlo porque necesito autorización de ustedes, que ha hecho el congresista Clayton Galván, para solicitar al Consejo Directivo que pueda autorizar que la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que pueda dictaminar como segunda comisión el proyecto de ley 1996, que propone prohibir la conducción de una motocicleta lineal llevando a uno o más pasajeros acompañantes y establecer que el conductor debe utilizar casco protector con el número de matrícula de la placa única nacional de rodaje del vehículo, ello con la finalidad de combatir, prevenir y reducir la inseguridad ciudadana. Es el 1696 del 2016, lo ha pedido el congresista Clayton Galván. Está para votarlo. Podemos pedirlo, el reglamento lo permite. ¿Estamos de acuerdo? No, no. Lo que pide el congresista Clayton Galván, esto lo han pasado a transportes, cuando es un tema de seguridad. Entonces, el congresista Clayton Galván pide que a través de la comisión pidamos al Consejo Directivo de que nos autorice para dictaminarlo como segunda comisión. Si nos autorizan, ahí habrá un debate, preparamos un dictamen. ¿Estamos de acuerdo? Nadie se opone, aprobado por unanimidad. Bien, si no hubiera ningún otro tema, vamos pasando ahora a los proyectos, a los dictámenes. Quiero también informarles que, ha ingresado el proyecto de ley 1917, 2017. Quiero plantear una acumulación de un proyecto recaído en el proyecto de ley 982, 2016, que propone el texto sustitutorio que aprobamos en su momento. ¿Quién es el autor de este proyecto de ley, José Carlos? Del 1917. Ley que autoriza la investigación, producción, importación, comercialización y uso informado exclusivamente con fines medicinales de productos derivados del cannabis. Como es de conocimiento, colegas, la comisión ha emitido este pronunciamiento por unanimidad con texto sustitutorio, el proyecto de ley 982 que ya está en el Pleno. Y como no existe un procedimiento para hacerlo, ni que lo prohíbe ni que lo autoriza, pido que este proyecto se acumule para que pueda ingresar en el debate que se va a hacer en el Pleno. Informo además que por pedido de los autores, el tema del uso medicinal del cannabis, habíamos pedido al presidente del Congreso que lo ponga en debate en el Pleno, pero la Comisión de Salud pidió como primera comisión dictaminarlo. Se han reunido 2 veces, han promovido reuniones 2 veces y se ha frustrado esa reunión. De tal manera que lo que quiero es que ya no veamos estos temas directamente, sino que acumulemos el proyecto
y lo llevemos todo al Pleno para cuando se dictamine lo de la Comisión de Salud, se pueda ver todo en su conjunto. Es un tema meramente de trámite. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Siempre por la comisión. A ver, está aprobado. No hay Aprobado. presidente. Sí, dinos con... Una pregunta. ¿No hay un peligro de que esa acumulación signifique que el proyecto en relación con el cual tenemos acuerdo sea modificado y no pueda generar problemas? No, solamente es para autoría, no. El dictamen no se modifica ni una coma. Ya. El dictamen que hemos aprobado, no. Lo que va a tener es que le vamos a decir en el momento del debate que ingresó posteriormente ese proyecto y que se acumula. Pero el dictamen que hemos aprobado no le cambia ni una coma. Gracias. Una interrupción, presidente, una pequeña interrupción. Sí, Cleito. Si no va a haber modificación alguna, bueno, lo digo por la presidencia que tiene usted, porque, valga en verdad, esta comisión ya lo aprobó, y usted es el presidente, y ahora nuevamente se presenta un proyecto parecido. No va a tener ninguna modificación, ningún cambio, no va a ser que nos pongan por plagia, ¿no? Y cambia la... No, les explico. En el Pleno sí puede ser cambiado, Cleito. En el Pleno sí puede ser cambiado. Se pone en debate el dictamen y se puede recoger las sugerencias, se puede cambiar, modificar total o parcialmente, se puede hasta desestimar. O sea, eso se puede hacer todo en el Pleno. Inclusive no hay que olvidar que la primera comisión es salud. Luego sustentaremos nosotros como segunda comisión. De tal manera que la línea orientadora de este dictamen la va a dar la Comisión de Salud, sino que nosotros hemos adelantado la aprobación de este dictamen. Que quede claro. A ver, vamos discutiendo este tema. Vamos a poner en debate el predictamen recaído en el proyecto de ley 789-2016, que propone con texto sustitutorio la ley que dispone que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, procesados o condenados por delitos cometidos con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo, cumplan detención o prisión en centros de reclusión militares. Básicamente, la inspiración de este proyecto, que lo hemos dictaminado, tiene que ver con el tema de la seguridad de nuestros miembros de la Policía Nacional, que estén confinados en un recinto penitenciario tan igual donde están los terroristas o los delincuentes. Evidentemente que ellos son un objetivo más cercano de poder ser objeto de algún... Entonces, esta propuesta lo que plantea es que puedan ellos terminar de cumplir su condena en los centros de reclusión militares. Y esto no solamente se da en el Perú, hay otros países también donde cuando hay condenados policías o militares por estos hechos, siempre hay una situación de excepción, en este caso, como repito, por medida de seguridad. A ello debo añadir, además, que en la actualidad el accionar de los terroristas en el BRAE tiene como principal objetivo el ataque a los miembros de las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales. Como hemos visto en las últimas noticias periodísticas, que varios suboficiales han sido abatidos por estas hordas de criminales. En consecuencia, yo quisiera someter a debate este predictamen muy importante, y voy a dejar en el uso de la palabra al autor del proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas. Con relación a este proyecto de ley, señor presidente, hay varios temas que debemos tener en consideración. Primeramente, el enemigo terrorista que atacó al Estado peruano utilizó estrategias maoístas, crueles. Fue en su momento considerado el movimiento terrorista más sanguinario del mundo occidental. Eso originó de que ellos actuaran como el pez en el agua. Y lógicamente, para enfrentar este tipo de ataque que recibió el Estado peruano del terrorismo, no era pues una guerra de guerrillas, era algo muchísimo más cruel. Y eso llevó a que el personal de las Fuerzas Armadas
bien de la policía, que tuvieron que enfrentar estas circunstancias, hubieran quienes se excedieron, cometieron delitos, pero en función, señor presidente. Y eso es lo que hay que saber distinguir. O sea, una cosa es que un uniformado, alguien de servicio activo de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, esté de franco y de repente pues se va a una discoteca y arma de repente un escándalo, un asesinato, y esa persona está cometiendo un delito común y no está en servicio. Y entonces, lógicamente, tiene que haber una distinción entre ese tipo de acto delincuencial con la persona que delinque en cumplimiento de órdenes y de sus funciones, en servicio. Y entonces, y sobre todo en el caso del terrorismo que el Perú ha tenido, que como lo recalco, el más sanguinario del mundo occidental. Entonces, eso lleva a que reflexionemos si es justo que personal militar esté en cárceles comunes junto a delincuentes como narcotraficantes, terroristas, etcétera, sin velar por su seguridad. Y constitucionalmente, nuestra Constitución vela por la seguridad también de quienes están cumpliendo prisión. Y entonces, hoy día tenemos esa disyuntiva y tenemos que verla. Y esto no es innovación nuestra, señor presidente, porque esto ya existe. Y en los acuerdos de paz con Colombia, por ejemplo, que Colombia tenía con la FARC, justamente se vela por eso. Se vela para que ese personal militar, en este caso colombiano, sea recluido, los que se han excedido, los que han cometido delitos en toda esta lucha, en el caso de ellos contra la FARC, vayan a prisiones militares. Y ojo, que en este proyecto de ley lo que se ha incluido son algunos artículos que se ha trabajado con el personal técnico de esta comisión, que me parece que son muy justos y donde no se pretende de ninguna manera crear situaciones especiales o cárceles doradas, de ninguna manera, porque esto tiene que estar regendado, como lo dice el articulado de la ley, por el INPE y de acuerdo a lo establecido en la legislación peruana para el trato de establecimientos penitenciarios, pero haciendo la distinción con relación al personal militar. Entonces, señor presidente, al final, con el trabajo que se ha hecho en esta comisión, con el personal administrativo, personal técnico, se ha mejorado sustancialmente el proyecto de ley inicial que he presentado y que hoy ya el dictamen que se trae a la comisión es un proyecto mucho más elaborado y donde, recalco, lo que se busca es resguardar la seguridad del personal militar o policial en la lucha contra el terrorismo, no solamente lo que sucedió en la década de los 80 y los 90, sino también para este personal que hoy día está poniendo el pecho por todos nosotros en el BRAE, y que el día de mañana pueda haber algún exceso que lleve a algún delito y termine ese personal que hoy día pone el pecho por todos los peruanos en las cárceles comunes, señor presidente. Entonces, de eso es el espíritu que busca este proyecto de ley que solicito a los colegas sea aprobado el día de hoy y bajo su dirigencia, señor presidente. Gracias, congresista Tubino. Tiene el uso de la palabra, congresista Lourdes Alcón. Gracias, presidente. Me parece una buena propuesta, porque por las obvias razones que ha expuesto el congresista Tubino, claro, es importante separar la situación para no exponerlos justamente con la gente que han combatido. En segundo lugar, porque de alguna forma baja también la cantidad de presos que hay en las cárceles también. Pero lo que quisiera tener en claro es que mientras estos miembros de las Fuerzas Armadas o la policía no se hayan convertido en delincuentes de grandes bandas como la de Caracol o como la Gran Familia o de bandas delincuenciales del Callao, que si están involucradas se van a su cárcel común y corriente con los demás delincuentes. Ahí no se les puede ni proteger porque son tan avesados como los terroristas. Solamente el caso de lucha de terrorismo. Ah, estaría de acuerdo, gracias. El congresista Edwin Donaire. En la misma línea, señor presidente, buenas tardes al congresista Tubino. No es justificación, pero sí explica que si hubo casos aislados en los cuales
la justicia ha determinado las cárceles, pero ¿por qué fue, señor presidente? Y disculpe usted la expresión, por jueces y fiscales cobardes, irresolutos y dubitativos, incapaces de poder sentenciar. Aquellos mismos que nos habían emboscado, a los pocos días eran los mismos que nos emboscaban porque los dejaba libre. Entonces, ¿qué hacía el uniformado? ¿Entregarlos de nuevo para que de nuevo los libere? Entonces, qué fácil después de 20 o 30 años perseguir al uniformado, como lo estamos viendo, señor presidente. Entonces, esa iniciativa de nuestro congresista Tubino debe tomarse, y también estos procesos judiciales tienen que ser justos y ver en el contexto en que se dieron los hechos. A ver, cada uno de nosotros que tuviera un compañero a su costado y en pleno combate lo matan, ¿cómo uno va a reaccionar contra ese miserable que le ha metido un balazo a mi compañero? ¿Tienen en cuenta el juez y el fiscal esas situaciones en las cuales los uniformados viven ese estrés postraumático? Inclusive, a falta de oficiales o por X motivos, estaban, señor presidente, 2, 3 años, ¿no? Combatiendo. Es decir, por eso creo que, señor presidente, en esta Comisión de Defensa tenemos que hacer algo, ¿no? En el sentido que hoy por hoy existen oficiales con orden de captura, increíble, con la fotografía del oficial con una recompensa 20,000 soles de captura. Un oficial, por esa famosa, disculpe la expresión, leguleyada, ¿no? De la autoría mediata. Entonces, ¿hasta cuándo va a seguir esta persecución contra los uniformados y buscando siempre la sinrazón por estas pseudo organizaciones de derechos humanos? Y bueno, será un alivio que también terminen sus días estos oficiales que tienen 80 y tantos años y ir a las cárceles, no para, como dice el congresista Tubino, para tener un trato especial, pero sí darle la seguridad, porque en las cárceles comunes están expuestos a todos los riesgos. Pero yo quería, en ese sentido, señor presidente, por favor, que se tome en cuenta y que tengamos ser un poco consecuentes con esta situación que todos lo hemos vivido, y al final se cumple nuevamente este dicho tan triste que el hombre en la paz se olvida de Dios y vilipendia y menosprecia al soldado, y en la guerra implora a Dios y llama al soldado. Gracias, señor presidente. Solamente quiero precisar, antes de dar el uso de la palabra al congresista Yica, que el proyecto de ley ha cuidado 3 cosas. Primero, es que está solamente referido a aquellos procesados y condenados por terrorismo. Segundo, que esta ley no alcanza, por si acaso que quede muy claro, a aquellos que actuaron al margen de la ley, ¿no? Sino que el proyecto cuida de aquellos que han sido procesados o condenados en el ejercicio de la función regular, enfrentando a los delincuentes terroristas. Y tercero, es que no deja en manos de los fueros militares el que puedan calificar en qué cuartel van a ser ellos instalados, sino seguirá siempre el INPE el que tendrá que establecer la calificación para el traslado a los cuarteles militares o policiales. Congresista Yica. Gracias, señor presidente. Bueno, yo felicito este tipo de iniciativa, pero también hay que tener en cuenta, y es lo que solicité en la sesión anterior al ministro de Justicia y al ministro de Defensa, en la cual existen muchos militares de los diferentes institutos de la Fuerza Armada y Policía Nacional que se encuentran injustamente detenidos en diferentes tipos de prisiones y que estaban sin defensor de oficio, estaban totalmente abandonados. Con respecto a este proyecto, yo quiero aportar también, señor presidente, sobre el texto sustitutorio que mantiene en su articulado un texto uniforme de que el traslado de los miembros de la Fuerza Armada y Policial es por delitos cometidos con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo. No obstante, el artículo 4 no mantiene esta uniformidad, haciendo referencia el traslado de los miembros por la comisión de delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo. Solicito que el artículo 4 mantenga el texto que está planteado en toda la propuesta y puede redactarse de la siguiente forma. Artículo número 4.
traslado a centros de reclusión militares. Dispóngase el traslado de los miembros de la Fuerza Armada y policiales procesados o condenados por la comisión de delitos cometidos con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo a centros de reclusión militares previamente seleccionados y aprobados por el Instituto Nacional Penitenciario. Gracias, señor presidente. Muy atinada la precisión. Una cosa es delitos vinculados y otra cosa es que sea específicamente referido al delito de terrorismo. El texto que vamos a proponer, que vamos a votar, todavía si hay alguien más que quiere intervenir lo puedo hacer con mucho gusto, es que en el artículo 4 vamos a retirar el término vinculados y vamos a ir por la comisión de delitos con ocasión o como consecuencia en la lucha contra el terrorismo, como lo ha planteado el Cleito. Gracias, presidente. En la misma línea, yo también quisiera felicitar a mi colega congresista Tubino por esta iniciativa, pero solamente quisiera poner como, no tanto observación, si de repente lo ha considerado, saber, ¿no? En este caso, pues, dónde van a estar, digamos, construidos los centros penitenciarios, o si ya lo tienen nuestras Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, y también saber, o sea, cuántos digamos, casos como estos se tienen, ¿no? Entonces, esa preocupación se la va a absolver el autor del proyecto, que sí, tiene experiencia. gracias, presidente. Por favor, ahorita tú bien. Sí, muchas gracias, señor presidente. Ya existen esos centros, tanto en el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, en el caso de la Policía también. Y entonces se refiere a esos centros que ya existen en la actualidad. Entonces no es algo que recién se tendría que implementar, ya existen. Gracias. Gino Costa. Gracias, presidente. Presidente, yo tengo algunas preguntas que hacerle a mi colega Tubino, el autor del proyecto, algunas dudas en realidad. Porque se ha dicho que, digamos, este régimen especial, régimen penitenciario especial, se aplicaría a oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que han cometido delitos en el marco de la lucha contra el terrorismo. Pero no me queda claro si son delitos de función o delitos comunes. Porque si son delitos comunes, lo que corresponde es que, ¿no es cierto?, cumplan su pena en el Sistema Nacional Penitenciario y en las cárceles que el INPE dispone para este efecto. Entonces, me gustaría que pudiera aclarar el alcance, o sea, ¿a quién se aplica esto? Yo veo que es una figura abierta y, por tanto, cualquier militar que en el marco de la lucha contra el terrorismo haya cometido algún delito, ¿no es cierto?, podrá cumplir su pena o podrá ser procesado en un recinto militar o policial. Y me parece que eso contraviene el principio de que si se trata de delitos comunes, la entidad responsable de hacer cumplir esa pena es el Instituto Nacional Penitenciario, y así ha venido siendo. Y este es mi segundo punto, ¿no es cierto?, que tenemos, desde que surgió el terrorismo aquí en la década del 80, tenemos ya 37 años en que se habría venido aplicando un régimen que ahora queremos cambiar. Y lo que no me queda claro es qué nos lleva a cambiar el régimen aplicable. Si son razones de seguridad, me gustaría, y el proyecto no lo presenta, me gustaría conocer cuáles son las razones de seguridad que nos obligan a hacer en este momento ese cambio de un régimen que ha tenido 37 años de vigencia. Entonces, no, me parece justo que si las condiciones de seguridad son las que explican la necesidad del cambio de régimen, conozcamos cuáles son, digamos, qué ha cambiado en esas condiciones de seguridad como para que hagamos este cambio a través de la ley. Y segundo, también creo que sería interesante saber cuál es el universo del que estamos hablando, porque no hay nada en el proyecto que señale, mira, hay tanta gente, y en realidad en los penales que administra el INPE no hay espacio. Hasta donde yo sé, no conozco de militares o policías procesados o condenados en las cárceles del INPE que tengan problemas de seguridad o que los problemas de seguridad que tuvieran no hubieran podido ser resueltos por el INPE. Entonces,
me gustaría, por favor, si